Buenas tardes, aquí les habla el Teniente de Ingeniería Tapia Barón Uber. A continuación les haré una exposición con respecto a la violencia de género. Este tema es llevado por el curso Compromiso Ético y nuestro profesor es el Ruiz Alvarado y José Rogelio. Esta exposición consta de un índice, el cual está dividido en una definición, tipos, causas, consecuencias, medidas preventivas y violencia en el Perú. Definición. La violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica que se ejerce contra las personas por motivos de su sexo, lo cual impacta de manera negativa en su identidad y bienestar en varios ámbitos: social, físico, psicológico o económico. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el término se utiliza para distinguir la violencia común de aquella que se dirige en individuos o grupos sobre la base de su género, constituyéndose en una violación de los derechos humanos. La violencia de género presenta distintas manifestaciones como actos que causan sufrimiento o daño, amenazas, coerción u otra privación de libertades. Estos actos son visibles en todos los ámbitos de la vida social y política, entre los que se encuentra la propia familia, el Estado, la educación, los medios de comunicación, las religiones, el mundo del trabajo, la sexualidad, las organizaciones sociales, la convivencia en espacios públicos, la cultura, entre otros. Tipos. Violencia física. La más visible y reconocida como violencia de género se considera violencia física todo aquel acto en que se inflige un daño físico a la víctima que a través de la agresión directa, dicho daño puede ser temporal o permanente. Dentro de este tipo de violencia se incluyen golpes, heridas, fracturas, arañazos. Si bien en ocasiones se pueden llegar a trivializar o considerar que pueden producirse durante una discusión, empujones y zarandeos también entran dentro de la categoría de violencia física. Se pueden producir una incapacitación física debido a las consecuencias de las agresiones e incluso, según el nivel de daños causados, pueden llevar a la muerte. Violencia psicológica. Este tipo de violencia se caracteriza porque, si bien a nivel físico no puede existir una agresión, la víctima se ve humillada, minusvalorada y atacada psicológicamente. Dicho ataque puede ser directo y realizado activamente en forma de insultos y vejaciones, o bien llevado a cabo de un modo más pasivo, desvalorizando a la pareja sin que ésta considere que está sufriendo un ataque. La violencia psicológica incluye la presencia de humillaciones, amenazas y coacciones, utilizándose en algunos casos la amenaza de agresión física a la víctima o a allegados. Desprecio y desvalorización, también hacer que la persona se sienta indefensa, obligada a hacer determinadas acciones y dependiente del agresor, culpable de la situación de abuso y merecedora de un castigo. Violencia sexual. Si bien de algún modo podrían considerarse dentro de la violencia física, la violencia sexual se refiere concretamente a aquel tipo de situaciones en que una persona es forzada o coaccionada para llevar a cabo actividades de índole sexual, en contra de su voluntad, o bien en que la sexualidad es limitada o impuesta por otra persona. No es necesario que exista penetración ni que se produzca el acto sexual. Incluye la presencia de violaciones dentro de la pareja, la prostitución forzada, forzar la concepción o el aborto, mutilaciones genitales, acoso sexual o tocamientos indeseados, entre otros. Violencia económica. Este tipo de violencia se basa en la reducción y privación de recursos económicos a la pareja o su prole, como medida de coacción, manipulación o con la intención de dañar su integridad. También se considera como tal el hecho de obligar a depender económicamente del agresor, impidiendo el acceso de la víctima al mercado laboral mediante amenazas, coacción o restricción física. Violencia patrimonial. Se considera violencia patrimonial
la usurpación o destrucción de objetos, bienes y propiedades de la persona víctima de violencia con intención de dominarla o producirle un daño psicológico. En muchos sentidos, estos bienes son los productos de décadas de trabajo, y destruirlos es una manera de hacer ver que todos esos esfuerzos no han servido de nada. Sin embargo, hay que señalar que este tipo de agresiones pueden afectar a la vez a otras personas, especialmente a los vecinos. Violencia social. La violencia social se basa en la limitación, control y la inducción al aislamiento social de la persona. Se separa a la víctima de familia y amigos, privándola de apoyo social y alejándola de su entorno habitual. En ocasiones se pone a la víctima en contra de su entorno, produciendo que a la víctima o entorno decidan desvincularse. Por ejemplo, los ataques contra la fachada del hogar son muy característicos de este tipo de violencia, ya que permiten dejar signos visibles por todo el mundo de que la víctima merece ser atacada a la vista de todos. Violencia vicaria. Un gran número de parejas en las que se produce violencia de género tienen hijos. En muchas ocasiones el agresor decide amenazar, agredir e incluso matar a dichos hijos con el compromiso de dañar a su pareja o a su expareja. Este tipo de violencia es denominada violencia vicaria, que también incluye el daño causado a los menores por la observación de malos tratos entre los progenitores. El impacto psicológico es lo que se busca a través del control, el sometimiento y las agresiones a personas que no están directamente involucradas en el núcleo del conflicto. Causas. Generalmente, la parte agresora actúa movida por el deseo de poder y dominación, y es frecuentemente influenciada por estos estereotipos de género. Generalmente detrás de ello hay sentimientos de inseguridad y poca autoestima, que se intenta suplir a través de la dominación de quien el individuo considera inferior o incapaz de hacerle frente. También es posible que haya una autoestima exagerada con tintes narcisistas que produzcan que se consideren los propios derechos por encima de los del resto. Puede encontrarse en algún caso un maltrato instrumental dirigido a un objetivo concreto. Por último, la ausencia de empatía es un fenómeno o una impulsividad no controlada pueden facilitar la agresión. Consecuencias. Una de las mayores barreras que se han interpuesto en el avance de nuestros conocimientos sobre las consecuencias reales de trauma doméstico ha sido la propensión tan extendida a culpar a la esposa maltratada de su propia desdicha. Tanto se ha repetido que ella misma ya ha llegado a creerlo. Además de serios daños físicos, la violencia familiar causa en las víctimas trastornos emocionales que serán más profundos y duraderos cuanto más tiempo dure la relación. Bajo autoestima, interiorización del machismo, dependencia del varón y en general de todas las figuras de autoridad, tienen depresión profunda, falta total de esperanza, se sienten sin fuerzas, respuestas emocionales muy limitadas, altos niveles de autocrítica y baja autoestima, tienen miedo, estrés, conmoción psíquica aguda, ansiedad y desorientación, incomunicación y aislamiento provocado por el continuo desamparo social, tienen sentimientos de subordinación, dependencia y sometimiento, sentido de culpabilidad, ellas mismas se sienten culpables de la situación, están desmotivadas y tienen una profunda ausencia de esperanza. Incertidumbre, dudas e indecisiones por bloqueo emocional, falta de esperanza, impotencia, indecisión, carecen de poder interior para superar los problemas, se crea el síndrome de la mujer maltratada, que es parecido al síndrome de Estocolmo, donde uno se identifica con la figura del poder y de valor, en este caso está el marido. Vivencia y transmisión de los roles sexistas
tienen poco o nulo margen en la toma de decisiones con lo que respecta a la vida de pareja y a la suya propia, padecen a veces de trastornos alimentarios severos como anorexia o bulimia, trastornos del sueño, irritabilidad y reacciones de indignación fuera de contexto, frecuentes trastornos de alcoholismo y de ludopatía, baja interiorización de valores sociales y democráticos. Medidas preventivas. La clave de la prevención de la violencia de género se encuentra en una socialización y una educación basada en la igualdad por tal de desempeñar una labor de prevención. La socialización es el proceso en el cual asumimos las reglas y normas de comportamiento según la familia, la escuela, los amigos, etc. Somos educados de forma diferente y por este motivo nos comportamos de forma diferente. Por este motivo la prevención debe de comenzar en las primeras etapas de la vida, mediante la educación de los niños y niñas en un ambiente de respeto e igualdad, y que trabaje de una forma inclusiva, de manera que tiene en cuenta a cada uno de los sujetos sin discriminar ni marginar a nadie por razones de cultura, lengua, sexo o discapacidades. Violencia en el Perú. Según esta imagen, señores, nosotros podemos observar aquí la violencia de género, 10 casos de feminicidio y 19 tentativas se registran cada mes en el Perú, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Aquí tenemos las regiones con más altos de índice de violencia, regiones denunciadas por violación sexual. Más de 1000 podemos observar que tenemos en Lima, un aproximado de 500 a 401 en la provincia de San Martín, en la provincia de Ayacucho, de 400 a 301 tenemos la provincia de Ancash, Cusco, ¿no? Y de 300 a 200 la provincia de Loreto, Lambayeque, ¿no? Ese es un adelanto que nosotros tenemos con respecto a la violencia en el Perú, según algunos datos que se han encontrado. En el Perú aproximadamente cada 2 días una mujer es asesinada por machismo. Cada 48 horas una mujer ha sido brutalmente golpeada, pero su agresor no llega a maltratarla. El 67% de estas agresiones fueron por celos, el 21% porque la víctima decidió separarse, el otro 11% por hombres que actuaron en venganza tras haber sido rechazados. Bueno, señores, esta ha sido toda la exposición con respecto a la violencia de género. Espero que les haya gustado y espero que hayan adquirido un conocimiento más o se hayan enfocado con respecto a este tema muy importante, y espero que sea de gran información para todos nosotros. Gracias.